Buenas tardes a todos. Seguimos sumándonos a esta clase, a este nuevo módulo que vamos a tener. Este módulo es el módulo de marketing político. Espero que estén esperando este módulo con muchas ansias, con muchas expectativas y por sobre todo esperamos cumplir con esas expectativas. Vamos a darles unos minutitos más. Hola, Ever Hugo, que nos está saludando. Siento que estoy en un programa de radio. Buenas tardes, profe. Ever Hugo Delgado. ¿De dónde sos, Ever Hugo Delgado? De ¿Qué Asunción, tal? del Interior. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal, estás, Ever? profe? Sí, soy de Asunción de Barrio San Pablo. De Barrio San Pablo, del populoso Sí, Barrio San Pablo. poderoso y populoso Barrio San Pablo. Gigante, una ciudad entera es. Así mismo, profe. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Vamos a hacer, vamos a hacer control de presentes. La licenciada Edith se está conectando también. Bueno, muchísimas gracias por estar conectándose también. Gracias por la puntualidad. Sabemos que la puntualidad es fundamental, más todavía para todos nosotros que estoy segura que estamos todos súper ocupados, pero estamos dando este espacio de tiempo para capacitarnos. Ahí le ves a tu primo Eduardo, sí. El profe Eduardo va a estar compartiendo este módulo con nosotros. Él es uno de los profesores también que va a estar dando. Vamos a estar acompañándoles durante este mes. Estamos 100% a disposición de todos, obviamente. No sé si tienen un grupo o tienen nuestros números. Vamos a ir dejando también nuestros números para cualquier tipo de consulta que tengan. Buenas tardes, profesora. De Hola, parte Pabla, de ¿cómo aquí le estás? doy la bienvenida. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Gusto, gracias. ¿Qué tal hasta gusto. ahora el curso? ¿Les gusta? Bueno, hasta ahora sí, desde el principio, con sus altos y bajos estamos. Espero que este sea uno de los altos. Por supuesto, estoy segura. Le doy la bienvenida y a su entera disposición. Muchas gracias, Pablo. Igualmente, estamos a disposición de todos. Bueno, vamos a ir comenzando. Vamos a compartir la pantalla de nuestra presentación. Lo que sí le vamos a pedir es que vayan anotando todo lo que vamos hablando aquí. Podemos ir compartiendo, hablando, conversando para este módulo. Es un módulo súper dinámico, eso sí le vamos a comentar. Como ya les dije, esta clase la hacemos en conjunto con el licenciado Eduardo Valiente, quien está también en cámara. Él es politólogo y consultor en comunicación política, tiene más de 12 años de experiencia y participó en asesorías de gobierno, de campañas de comunicación institucional, procesos electorales entre empresas y grandes líderes políticos. Es conferencista tanto nacional como internacional, estuvo en países como Argentina, Bolivia, Colombia, México, Perú. Es coautor de un libro que se llama La imagen política, una mirada gráfica. Él es docente del Diplomado de Marketing Político de la Universidad Comunera, un diplomado que hicimos entre el año 2017 y 2019. Director de Paraguay de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, ALACOP, entre el 2021 y 2023, y fue el fundador y el primer presidente de la Sociedad Paraguaya de Consultores Políticos, SOPACOP, desde el 2017 hasta el 2020. Queremos darle las gracias a la directora del IPEL y a este espacio realmente que nos encanta, a nosotros nos encanta todo lo que sea didáctica, seguir empoderándonos como profesionales de la comunicación, que está creciendo muchísimo este espacio, entonces cada vez necesitamos más profesionales de la comunicación y el marketing político. Y también, obviamente, para ir viendo mejores campañas, por sobre todas las cosas. Profe, Buenas tardes, ¿se me escucha? súper. Bueno, perfecto. También agradecido con el IPEL por la invitación y también a cada uno de los participantes, a los interesados. Nosotros hace más de 10 años que nos dedicamos también a la formación en lo que refiere a política, campañas electorales, comunicación de gobierno y nos damos cuenta de que hay un interés
que va en crecimiento permanente. Hay una evolución importante y este tipo de espacios, este tipo de institutos, este tipo de formación refuerza lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros consideramos que es sumamente importante que nos podamos, que como ciudadanos estemos formados tanto para la vía pública, para los conocimientos políticos, entre otras cosas. Rocío Martínez, quien está liderando este módulo de marketing político, les quiero comentar un poco sobre ella. Ella es máster en Asuntos Públicos y Gobernabilidad por la Universidad Columbia. Ella es especialista en Inteligencia Estratégica por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos y licenciada en Ciencias Políticas por la UNA. Además, es coach ontológico y profesional, certificada por el Instituto de Estudios Integrales de Argentina, avalado por el International Coach Federation. También es Master Coach en Programación Neurolingüística por la Academia Hispana de PNL y se especializa en consultoría, capacitación, coaching en estrategia de comunicación verbal y no verbal. Nada más a modo de preámbulo y para que podamos iniciar esta clase. También aprovecho para saludarles a las personas que leí que me están saludando. Un saludo a Rubencito, que hace rato que no le veo, que me alegra poder encontrarme con él en este espacio. Bueno, avancemos. Hoy vamos a hablar de un tema extremadamente interesante que es el marketing político, la historia del marketing político. ¿Cómo nosotros le vemos al marketing político? Antes de empezar un poco sobre su historia. El marketing político, para aquellos que quieren cumplir un rol técnico en la política, es una herramienta sumamente importante y sumamente necesaria. Principalmente para aquellos que estudian o estudiaron ciencias sociales, ciencias políticas, que son de repente carreras que acá en Paraguay no cuenta con una salida laboral sólida. Sin embargo, el marketing político te provee de una habilidad para que vos te puedas desenvolver profesionalmente. Y cuando digo profesionalmente me refiero a que puede ser tu profesión, no solamente tu formación, sino que puede ser una profesión que es bastante rentable en nuestro país y que, como les había comentado, es algo a lo que nosotros nos dedicamos hace más de 10 años y con exclusividad. Hoy nos toca hablar del marketing político. Hay una frase propia que siempre nosotros decimos cuando empezamos a hablar sobre esta herramienta, que es lo que están leyendo acá. Cuando empiezan a orientar los productos a compradores que los iban a consumir, nace el marketing. Cuando empiezan a orientar el mensaje político a los electores que los iban a votar, nace el marketing político. Es decir, cuando se empiezan a orientar las cosas, cuando hay personas que están teniendo necesidades o algunas demandas y se le puede acercar o productos o servicios o proyectos políticos, proyectos electorales que puedan satisfacer sus necesidades, ahí es cuando entra a trabajar esta herramienta tan importante, tan poderosa y tan necesaria como el marketing y el marketing político. Y vamos a ir viendo un poco los conceptos, las definiciones. Estos son, como es la primera clase de este módulo del marketing político, es muy, muy importante que demos estos primeros pasos de entender un poco de qué se trata, cuáles son los conceptos, definiciones, entre otras cosas. También les invitamos en el caso que quieran hacer preguntas, las pueden hacer en medio de la clase. Si podemos preguntar cosas sobre el punto, no hay necesidad de dejarlas para el final, lo podemos hacer sobre el punto para no olvidarnos y no perder, digamos, el entusiasmo del momento si es que nace alguna consulta en medio de la clase. Así que siéntanse con esa... Buenas tardes, profesor. Disculpe hablando sobre el punto de interrumpir la clase. Sí, Le saluda la alumna Edith de Moraes. sí, dígame, Edith. Un gusto escucharles. Bienvenidos a nuestro curso, porque 2 años tenemos de esta tecnicatura, así que vamos a aprender mucho.
Mi consulta es la siguiente. Los materiales que van a ir exponiendo, como el PPT, van a dejar en la plataforma para que nosotras, como alumnos, podemos releer esos materiales. Gracias, Edith, por tu pregunta. Muy importante lo que estás diciendo. Nosotros vamos a compartir unos materiales que son resúmenes de estos, que van a estar, realmente van a estar más detallados, porque estas son, lo que van a ver ahora son presentaciones que incluso tienen materiales audiovisuales, que eso no se puede, digamos, imprimir en un PDF, en un documento, entonces vamos a tener algo que va a estar 100% por escrito, que es lo que va a estar colgado en la plataforma y que va a estar a disposición de todos. De igual manera, nosotros también les invitamos a que en el transcurso de la clase y de este módulo nosotros podamos tomar nota de todo lo que nosotros venimos dando y diciendo en las diferentes clases. Es una práctica y un ejercicio que alimenta y enriquece muchísimo todo lo que vamos a ir dando. Realmente se aprende más cuando se toma nota y cuando se lee sobre lo que uno mismo empezó a redactar. Pero respondiendo a tu pregunta, Edith, sí, van a estar materiales que no van a ser precisamente esto, porque estas son presentaciones que, como comenté, no se puede imprimir en un PDF, pero sí, los materiales que van a estar a disposición son tal cual, incluso un poquito más detallados. Excelente, gracias, profesor, muy amable. Gracias, Edith. Bueno, así como Edith se anima a liberar el micrófono y hablar, me gustaría saber si alguien más se anima, antes de empezar, para romper un poquito el hielo, a ver si alguien quiere comentarnos qué es el marketing político, qué es el marketing político para vos. ¿Qué es el marketing político? Si es que nosotros le tenemos que dar un concepto, una definición, o qué es lo que hace, qué a vos te parece que es marketing político. ¿Alguien se anima, le gustaría? Yo, profesor, Adelante, Pablo. para mí, así a grosso modo nada más, voy a dar mi definición de lo que es el marketing político. Para mí es una propaganda consistente en actitudes, en procesos que sirven para desarrollar la figura de la persona o la cosa que queremos poner a criterio del público con un mensaje político de manera que pone a disposición del público que va a ser el beneficiado con esa actitud. Así a grosso modo nomás, profesor. Gracias, Pablo. Excelente, excelente y te agradezco por tu participación. ¿Alguien más quiere colaborar? Mira que yo al tener la pantalla compartida ya no les puedo ver a ustedes, así que les invito a que se animen si alguien quiere desconectar su micrófono y nos hablan. ¿Alguien más? Muy bien. Buenas tardes, profesor. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, lo que, así como la compañera Paula, yo entiendo como marketing es querer vender un producto. Y Ok, político, lo que no sé si se trata de una persona eh, que, que quiere ser candidato para algún puesto o un cargo, porque, pero puede ser a nivel nacional, eh, a niveles privados también, porque hay campañas políticas que se hacen en los clubes y eso. No sé si claro, eso también tiene que ver, ¿verdad? tiene que Y ver, eso es sí. más o menos lo que yo entiendo así, mirando lo que es marketing, o sea, por lo que es marketing, ¿verdad? Excelente, excelente. Gracias, Patricia. Muy, muy importante lo que estás mencionando. A ver si tenemos una Profesor, segunda persona. profe, Sí, adelante. Puedo Claro. agregar algo. Marketing es hacer publicidad sobre algo, ¿verdad? Y Ujú. en tema político son para generar tendencia hacia una figura o una propuesta política. ¿Puede ser? Puede ser, claro. Gracias, Edith. Muchas gracias por tu Bueno, participación. Genial. De mucho valor todo lo que están mencionando. Vamos a estructurar para que nosotros podamos darle una definición lo más precisa posible a lo que es el marketing político. Y acá es donde quiero que presten atención y también tomen nota si es posible. Atiendan bien. ¿Qué es el marketing político? Primero,
es un conjunto de procesos. ¿Para qué? Para crear, promover y captar con el objetivo de ganar aceptación política y electoral. Crear, promover y captar. Y las preguntas son, ¿qué creamos? Nosotros creamos con el marketing político un proyecto político o electoral. Y ese proyecto político o electoral puede ser una candidatura, un liderazgo, una idea política, una ideología, una propuesta, etcétera, etcétera. Eso es lo que se crea. ¿Qué promovemos? Posicionamos el proyecto y el mensaje. ¿Qué posicionamos? Ese proyecto puede ser, como mencioné, una candidatura, un liderazgo, una propuesta y un mensaje adentro de todo eso. Y eso posicionamos. Tratamos de ubicar en donde sea necesario ubicar. ¿Y qué captamos? Captamos adherentes, captamos aceptación. Eso es lo que se busca con el marketing político. Entonces, dentro de este conjunto de procesos, porque es un proceso que hay que realizar, nosotros creamos, promovemos y captamos. Creamos, promovemos y captamos. Eso es lo que hacemos en el marketing político. ¿Correcto? Profe, permiso. Un ejemplo, o sea, que lo que podría hacer lo que vimos en la campaña de Santi Peña, por ejemplo, vamos a estar mejor. Ese sería más o menos su mensaje político. O sea, que esa era la forma que él se quería vender, ¿verdad? Correcto, Patricia. Algo así es, ¿verdad? Muy importante lo que decís. Vamos a ir adentrándonos más a casos específicos como el que estás mencionando para tratar de abarcar todos esos puntos. Cuando nosotros hablamos de un proyecto político o electoral, cuando es un proyecto político es cuando estamos fuera de campañas electorales, que puede ser una comunicación de gobierno, posicionar un liderazgo político que se quiere candidatar para una próxima elección. Y cuando hablamos de un proyecto electoral estamos hablando exclusivamente de candidaturas, propuestas, etcétera, en un tiempo electoral determinado. Correcto. Y cuando hablamos de mensaje, después vamos a hablar del mensaje político. Vamos a centrarnos exclusivamente ahora en el Perdón, marketing político. Sí, perdón, profesor Liz Prante le habla. hola Liz, No sé si me escuchan. Sí, te ¿cómo está? escucho. Muy Bueno, bien. más o menos como yo lo entiendo, ¿verdad? Para mí el marketing político es el conjunto de herramientas eh, y herramientas y procesos, como usted lo dice, a través del cual uno pone a Se te conocimiento escucha de un entrecortado, Liz. usuario, que puede ser una Liz, comunidad o un grupo determinado de personas, el producto viene a ser que puede ser justamente o un programa de gobierno. ¿Cómo? Si te Liz, escucha. lamentablemente, Liz, no se te escucha. Hay interferencia en tu micrófono. Lastimosamente Hola, no se te escuchó bien porque hay interferencia en tu micrófono, Liz, sí, hola. lamentablemente. Viene a Pero ser como el conjunto de procesos, herramientas a través del cual uno pone en la visualización es justamente un proyecto o un candidato a través del cual uno tiende a transmitir una idea a una comunidad. así es, Liz. Así es. Solamente que en este caso, ¿qué términos vamos a utilizar para ser mucho más precisos? Sí, Conjunto de procesos. ¿Por qué? Porque el de marketing político es una herramienta. El marketing político es una herramienta. Y dentro de esa herramienta nosotros tenemos un conjunto de procesos y cómo se utiliza esa herramienta, creando, promoviendo y captando. Dentro de esa herramienta nosotros vamos a descartar otras herramientas. No vamos a mencionar nosotros que es un conjunto de herramientas porque es una herramienta, una sola. De esa manera le damos mayor precisión a lo que es el marketing político, Liz. Bueno, avanzamos. Vimos esta primera definición del marketing político para que podamos saber hacia dónde vamos a ir y también es importante que nosotros sepamos cuáles son las diferencias entre el marketing político, la comunicación política y el marketing comercial, que también tienen similitudes, pero hay grandes diferencias. ¿Y cuáles son esas diferencias?
Por un lado, marketing. Hola, hola, ¿me escuchan? Se detuvo la conexión, Ahora sí. sí, Ah, ahora sí, profesora. ¿Cómo están? Ah, Muy ok, bien. ok. Pero se dígame. detuvo lo que transmitían las imágenes. Así es. Bueno, le voy a pedir una cosa. Vamos a hacer consultas sobre el tema y no comentarios. Los comentarios sí vamos a dejar para el final, pero las consultas puntuales sí vamos a hacer interrumpiendo la clase sin ningún inconveniente, para que podamos avanzar, si les parece. Bueno, voy a compartir. Avancemos, profe. Bueno, nos quedamos en esta partecita, ¿correcto? Voy a volver a empezar esta parte, no sé hasta qué parte me escucharon. Bueno, ¿qué hacemos nosotros con el marketing a diferencia de la comunicación? En el marketing nosotros tenemos que crear una marca. Es decir, pongamos como ejemplo algo, un teléfono celular, un teléfono celular. Ese teléfono celular tiene de alta gama. Ese teléfono tiene ciertas características, tiene 5 cámaras, tiene un procesador de no sé qué historia, memoria, etcétera, etcétera, y le hace un celular de primer nivel. ¿Cuál es la esencia que envuelve a ese celular, que es de altísima gama? La esencia es la marca que la acompaña, que puede llegar a ser un iPhone, puede llegar a ser un teléfono Samsung, entre otras marcas. Lo que envuelve su esencia, sus valores, de qué manera se diferencia. De eso se encarga el marketing político. El marketing político entonces crea una marca que le da una esencia. Si queremos hablar en esos términos de marketing, de producto, servicio y demás, podemos poner como ejemplo, el producto es una candidatura, ¿correcto? Pero ¿cuál es la marca que envuelve a esa candidatura? Ahí es donde nosotros tenemos que separar las cosas y no confundir. Por ejemplo, perdón, ¿me escuchan? De repente siento que se está hablando al mismo tiempo. Yo escucho perfectamente, profesor. Ok, ok, gracias, Pablo. Avanzo. Si pueden mantener todos en silencio sus micrófonos. Nosotros tenemos entonces, para ir separando, un producto y una marca. El marketing político no crea un producto, crea la marca que envuelve al producto. Y esa marca es una imagen, son sus valores y son esas características que los diferencian de los demás. ¿Está bien? Una marca no es un logo, una marca no es un eslogan, una marca son todos aquellos valores que le dan la esencia a una candidatura, a un liderazgo o a un proyecto político electoral. ¿Correcto? El marketing político, aparte de crear una marca, lo que hace es segmenta a los públicos, identifica en un universo diferentes muestras, de esa manera sabe a quién le va a enviar el mensaje. Por favor, hay un micrófono que está encendido, si es que podrían identificar. Yo, como tengo la pantalla compartida, no puedo estar mirando.
No me da la opción de poder silenciar. Si es que se puede identificar para silenciar, por favor. Bueno, el marketing político segmenta el público, ¿correcto? Y por último, el marketing político promueve una marca. Una vez que crea, identifica dónde está el público objetivo, empieza a enviar esos mensajes a el público específico al que tiene que llegar. Eso hace el marketing político. La comunicación que hace, la comunicación envía los mensajes a través de los diferentes vehículos que tenemos, que puede ser la radio, la televisión, internet, y envía ese mensaje. Su objetivo es informar y persuadir. Pero ese mensaje ya estuvo trabajado antes por el marketing político. La comunicación política lo que hace es gestiona las relaciones públicas. Es decir, la comunicación política es la que se relaciona con los medios de comunicación, con los periodistas, con los espacios alternativos, para tratar de hacer llegar un mensaje. Y también la comunicación política gestiona las crisis que ocurren. Gestiona las crisis de comunicación, gestiona las crisis políticas. Esa es la gran diferencia entre el marketing político y la comunicación política. Por un lado tenemos la creación de una marca segmentada para posicionar y por otro lado tenemos la gestión de la comunicación con los medios de comunicación y a través de las diferentes herramientas con que contamos. Profe, Sí, eh, comunicación política sería un ejemplo del vocero Adorni, que siempre sale hablando e informando sobre la gestión del presidente Milei, y ante las crisis que los mismos periodistas argentinos le hacen, él le sale con una respuesta diplomática e inteligente, en vez de estar agrediendo verbalmente a los periodistas o a otros gobiernos. Eso sería una buena política comunicativa. tal cual, Rubencito, tal cual. Gracias por tu pregunta y un saludo también para vos. Sí, claro, poniendo como ejemplo la vocería presidencial, podemos decir a Adorni de la presidencia argentina, Paula Carro, acá en la presidencia de Paraguay. Esa es una herramienta de comunicación política muy bien utilizada y sí, esa es la diferencia. Eso es comunicación a diferencia de lo que es marketing político. Entonces, te doy, digamos, la razón en ese sentido, Rubén. Avanzamos. Ahora vamos a hacer la diferencia entre el marketing político y el marketing comercial. Ojo, ambos utilizan las mismas técnicas. Y al inicio cuando empezamos a hablar sobre qué es el marketing político, ustedes mismos mencionaron, dijeron que el marketing es similar al marketing político, solamente que van variando ciertas cosas. Como por ejemplo, el objetivo del marketing político, ¿cuál es? Que tengamos aceptación y que ganemos elecciones. Ese es el objetivo. Si no podemos ganar elecciones, entonces ganemos aceptación. Ganemos aceptación en nuestro gobierno, ganemos aceptación para una próxima elección, ganemos aceptación en nuestras posiciones en la Cámara de Diputados, senadores, etc. El objetivo del marketing comercial, aumentar ventas. Ese es el objetivo. Ellos quieren vender. El producto del marketing político es, como mencionamos, un liderazgo, una candidatura, una propuesta, una idea política. Eso es lo que nosotros siempre tratamos de ubicar porque hay personas que están en búsqueda de quien los represente o tienen ciertas necesidades que todavía no identifican y al enterarse que hay alguien que está satisfaciendo o cumpliendo con esas necesidades, entonces esas personas le consideran para elegirle para una próxima elección o para ganarse su aceptación. Y el marketing comercial como producto tiene bienes o servicios. ¿Cuál es la audiencia del marketing político? En general son los ciudadanos y en específico los electores. Y en el marketing comercial la audiencia es los potenciales clientes y los consumidores. Y por último, la duración del marketing político es, primero, intensiva. Es súper intensiva. Tenemos periodos súper específicos en los que nosotros tenemos que desarrollar un plan de marketing, una marca, su esencia, sus valores, la línea del tiempo en la que nosotros tenemos que
de empezar a posicionar, a promover, para esperar los resultados. En el marketing comercial nosotros tenemos campañas que pueden ser continuas, que se pueden ajustar al ciclo de vida del producto, que pueden ser permanentes de alguna manera. En el marketing político nosotros explotamos más esa intensidad en el tiempo. Hay algo al que nosotros le llamamos, dentro del marketing político, le llamamos campaña permanente. ¿Qué significa eso? Significa que toda acción de gobierno que yo haga tiene que ser una acción que responda al marketing político, es decir, que tenga un resultado medido para que nos pueda traer, evidentemente, lindos resultados, mayor aceptación, mayor popularidad, crecimiento a nivel de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de esta manera nosotros entonces tenemos definido el marketing político. Por un lado, tenemos la diferencia entre el marketing político, la comunicación política y la comunicación, perdón, y el marketing comercial. Si les quedó claro todo esto, seguimos avanzando. Esto es, como les dije, súper importante, estos primeros pasos, para que sepamos hacia dónde vamos a ir llevando este módulo. Profe, Sí, permiso. adelante. El tiempo de duración se refiere al que está en el código electoral, ¿verdad? Correcto, Patricia. Así mismo. Incluso dentro del marketing político, después nosotros vamos a entrar en otra clase un poco más adelante que se refiere a campañas electorales. Dentro de las campañas electorales nosotros tenemos procesos, tenemos etapas, mejor dicho. Está la etapa de posicionamiento, está la etapa de pre-campaña, está la etapa de campaña, ¿sí? La etapa de campaña es lo que menciona la ley electoral. Las etapas de pre-campaña y posicionamiento están fuera de ese marco normativo, digamos, porque se utilizan otros mecanismos y otras herramientas para hacer llegar el mensaje político, que no necesariamente es inducción al voto, sino que el objetivo es, Que le ahí va, conozcan al candidato. claro, uno de ellos que le conozcan al candidato, así mismo, pero eso vamos a ir O viendo. al que va a ser, ¿verdad? Como que le hacen, o sea, aparece más así en lo que es la arena política en general hablando así en nuestra nación, ¿verdad? Así mismo, Patricia. Y eso lo vamos a ver en la clase sobre campañas electorales, que vamos a tener una específica sobre eso. Muy bien. Propaganda y marketing político. Es lo mismo, propaganda y marketing político. No es lo mismo. No es lo mismo propaganda y marketing político. Marketing político es un proceso, es un trabajo. Marketing político es un sistema científico donde hay que investigar, planificar, ejecutar y evaluar. Es elíptico. Todo el tiempo hay que estar planificando y evaluando los resultados. Y si hace falta, volver a planificar, volver a investigar todo el tiempo. Empieza una campaña, termina, evaluamos resultados, volvemos a iniciar la campaña. La propaganda son acciones políticas que se realizan con un objetivo determinado y que no necesariamente es un proceso científico como el marketing político. El marketing político crea propaganda. Vamos a adentrarnos también en la siguiente clase en lo que es propaganda y vamos a hacer su diferencia entre el marketing político y la publicidad. Ahora vamos a hablar de la propaganda y el marketing político, pero en una línea del tiempo, en la historia. ¿De qué manera fue naciendo todo? Nosotros tenemos que saber 3 fuentes importantísimas de qué manera se hacía la propaganda antes. ¿Cuáles son esas 3 fuentes? Les digo, presten atención. 1, la palabra. 2, el escrito. Y 3, la imagen. La palabra, el escrito y la imagen. La palabra, que es aquellos que tienen facilidad de palabra, que pueden discursear, que pueden hablar, que pueden gritar, que se pueden ir a las plazas públicas, dar discursos, etc. El escrito son todo lo que está impreso en papel, que pueden ser libros, folletos, etcétera, afiches,
Y por último, la imagen. La imagen que nosotros lo podemos representar en dibujos, en pinturas, en fotografía, también en afiches, lo que nosotros podemos ver a detalle. Esas son las tres fuentes que se utilizan en la propaganda y en el marketing político a lo largo de la historia. Y ahora vamos a ir viendo cómo esas fuentes van apareciendo y cómo van evolucionando. Y les pido que presten atención también. En primer lugar, vamos a nombrar el escrito. Mensajes en periódicos. Aparecieron los periódicos eran accesibles a personas con un nivel de instrucción relativamente alto, es decir, aquellas personas que primero sabían leer y segundo, que entendían lo que estaban leyendo. Entonces se utilizaban los periódicos no solamente con una línea editorial dirigida al pueblo, sino también para dar espacios, entre comillas, publicitarios a candidaturas, para que la gente pueda estar enterada, y de esa manera también las candidaturas podían hacer saber a través de este medio cuáles eran sus intenciones, cuáles eran sus propuestas, sus proyectos, etcétera, etcétera. Hablamos en primer lugar de este medio utilizado para una campaña política. Luego se empieza a utilizar otras herramientas, como por ejemplo, propaganda en productos, utilizado en cajas de cigarrillos, cajas de fósforos, en estampillas, entre otras cosas. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen. Esta es una caja de cigarrillos. Ahí abajo nosotros podemos ver algo que dice Santo y Seña, Roca o Nadie. Roca o Nadie es un eslogan político de un político de apellido Roca. Y allá arriba podemos ver su foto en blanco y negro. Es una imagen de propaganda que está impregnada directamente en un producto, en este caso. En este caso, una caja de cigarrillos. Entonces tenemos en primer lugar que hacían campaña a través de lo escrito, a través de periódicos, ahí dejaban sus mensajes. Luego, lo gráfico, ya empezamos a ver en productos ciertas publicidades. Y luego, ya empezamos a ver campañas de masificación. Es decir, se aprovechaban los lugares de amplia aglomeración donde habían muchas personas, como por ejemplo en los badenes, en los ferrocarriles, en plazas. Se aprovechaban muchísimo para hacer los mítines políticos. Entonces hacían mítines en ferrocarriles porque en el ferrocarril uno podía hacer una gira. Cuando se detenían en una parada, había una concentración de gente importante, entonces ahí se explotaba la fuente de la palabra. ¿Correcto? Entonces tenemos los primeros dos, estamos hablando del escrito, y luego de la palabra. ¿En qué momento la palabra hace un quiebre? ¿Cuáles son las limitaciones de la palabra? Las limitaciones de la palabra son el alcance, es decir, ¿qué tan fuerte yo puedo gritar para que me escuche la cantidad de gente que me vino a escuchar? ¿Correcto? Hay un quiebre en la palabra cuando empieza a evolucionar rápidamente con la aparición primero del micrófono y luego con la aparición de la radio. Cuando hablamos la aparición del micrófono, estamos hablando que se podía llenar un salón gigantesco y con un micrófono todas las personas podían escuchar. Con la aparición de la radio, ese mensaje ya no había necesidad de estar gritando, sino que cada uno en la comodidad de su hogar, en la intimidad de su casa, podía escuchar esos mensajes dirigidos. ¿Y cuáles eran los primeros mensajes dirigidos? Eran palabras de autoridades o de candidatos que se tomaban el tiempo, que duraban una hora, media hora, mensajes dirigidos directamente a las personas, a las familias que están en su casa en cierto horario, y se utilizaba esto como espacios de propaganda. ¿Correcto? Entonces acá es donde nosotros vemos un quiebre de la palabra. Se dejó de gritar y se empezó a ampliar la palabra de otra forma, a través de la radiofonía. Aparece la radio, hay una revolución. Luego de la radio, ¿qué se viene? ¿Alguien me quiere decir? La Televisión. tele, La televisión, profe.
Gracias a todos. Luego viene el cine. La lógica nos indica que claramente lo que le acompaña al marketing político después de la radio tiene que ser la televisión. Sin embargo, antes de las transmisiones que se hacían en la televisión, que ya es otra tecnología, aparecieron las proyecciones, que son el cine. Y dentro del cine, la propaganda normalmente o eran películas enteras, hablando sobre ciertas cosas, para tratar de convencer a las personas sobre que esa es la historia buena que todos tenemos que saber. Entonces se utilizaba también este recurso. También se utilizaba este recurso donde la imagen se empezó a apreciar mejor que una fotografía estática. Años después, sí, ahí se empieza a utilizar y acá es donde el quiebre más grande de todo lo que representa la propaganda y el nacimiento de un marketing político profesionalizado cuando llega la televisión. O antes de las películas se proyectaban también así como pequeñas propagandas, ¿verdad, profe? Mi mamá me suele contar, ¿verdad? Correcto, es así. Pero eso es después de la aparición de la televisión, Patricia. Anteriormente era solamente a través de funciones, de películas, de sketch, entre otras cosas. Aparece la televisión y ahí se empieza a meter propaganda, publicidad, spots y demás en los cines, en las funciones de cine. Bueno, con la aparición de la radio se quiebra la fuente de la palabra, se amplía y revoluciona y evoluciona muchísimo. Entonces, el mensaje podía llegar cada vez a más personas. Con la aparición de la televisión hay un quiebre en la imagen. No solamente uno podía ver una fotografía o ir a ver algo en el cine, sino que ya le podía escuchar, ver cómo se mueve, cómo es, cómo habla, cuál es su voz, de qué manera gesticula, entre otras cosas. Y eso hacía que nosotros tengamos toda nuestra atención enfocada en eso, lo que nosotros estamos viendo. Entonces ahí llega la novedad de la fuente imagen a revolucionar y cambiar todo. Es súper importante la televisión en el marketing político porque es acá donde el marketing político se empieza a profesionalizar, es decir, aparece como profesión para que personas que entienden de esto empiecen a vivir de esto dentro del campo político. Y el campo político le empieza a abrir las puertas al marketing. Hay 3 hitos de la televisión en la política que nosotros vamos a nombrar. En primer lugar está el primer spot político, el primer spot presidencial televisado. Luego tenemos el primer debate presidencial televisado y luego tenemos la primera campaña sucia a través de la televisión. Nosotros tenemos que saber que la capital de la política es Washington, D.C. Todas las campañas electorales tienden a norteamericanizarse. Es decir, las tendencias de las campañas políticas y electorales que se utilizan y se explotan en los Estados Unidos, eso va contagiando hacia México y de México a toda Latinoamérica. Por esa razón, el estudio del marketing político siempre parte del marketing político profesionalizado, siempre parte de las campañas norteamericanas, para que después nosotros podamos ir viendo después, en casos específicos, en Latinoamérica, nuestro país y demás. Vamos a ver, de estos 3 hitos, vamos a ver el primero. ¿Cuál fue el primer spot de televisión en una campaña política? Este señor, llamado Dwight Eisenhower, fue el primer candidato presidencial en contratar una agencia de publicidad. Claro, no existía un marketing político profesionalizado. Habría que recurrir a una agencia de publicidad. Normalmente no se hacían spots en televisión y en este caso, este candidato decidió contratar una agencia de publicidad y hacer un spot en la televisión y explotar esa herramienta también. Vamos a pasar a ver ahora mismo el primer spot televisado. Quiero que también le presten toda su atención porque al finalizar el spot, que tiene una duración breve de 1 minuto, vamos a ir identificando un poco cuáles son los recursos, las características que ven y demás. También les digo que
El jingle, la música utilizada en este spot, es sumamente pegadiza. Una vez que la escuchan, lamentablemente les digo, van a tener que dormir con esa música en su cabeza, así que prepárense. También pongan todos sus sentidos eh, bien, bien, bien despiertos, porque esto es materia de estudio, ¿sí? Presten atención, acaba. I for president, I for president, I for president, I for president, you like I. Everybody likes I for president. Big the gun, we take a in Washington. We don't want John or Harry, let's do that big job right. Let's get in step with the government step, get in step with you like I like I. Everybody likes I for president. Big the gun, we'll take it to Washington. We got to get where we are going, and all day and night for president. They go the other way, we all go where the president. You like it? Everybody likes it for president. Get the gun, Washington, now is the time for all good Americans to come to the aid of their country. Bueno, ahora les invito a que abran sus micrófonos quienes quieran participar. ¿Cuáles son las características que nosotros podemos observar en este spot? ¿Qué es lo que nos llama un poco la atención de este? Ojo, estamos hablando del primer spot de campaña presidencial televisado. ¿Alguien quiere dar su opinión? Más allá de si le gustó o no le gustó, ¿cuáles son las características que pudieron identificar? Hola, profe. Hola, Patricia, ¿cómo Patricia estás? Paraschip te saluda. ¿Cómo estás? Súper. Lo que yo pude identificar es que trata de llegar a un público diverso, ¿verdad? Porque muestra a bebés en carritos, ¿verdad? Al papá, a la mamá, a la familia, incluso al elefante, o sea, a los que le gustan los animales también. Trata de llegar a un público diverso y promover la alegría, por si creo que ese es el mensaje, digamos, de que todos van a estar felices porque bailan y cantan cuando van a votar a Ike, creo que se llama. Eso nomás, profe. Excelente, brillante. Gracias, Patricia. Gracias, Profe, Patricia. pero el elefante es porque es demócrata, ¿puede ser? No, El es elefante porque es porque... republicano, Ah, exactamente. perdón, republicano. Por eso es el tema del elefante. Pero Y de igual también que, manera, sí, y adelante. también que, así como dice Patricia, era dirigida a toda la familia. Era dirigida a todos los integrantes, no es solamente a un estilo de familia. O sea, que era para toda la familia. Correcto. Englobó eso. Así mismo, Rubén. Y así como dijo también Rubén y Patricia, pudimos ver, hay un perro, hay mascotas acá en este spot que sale junto a una familia. Entonces sí, va dirigido a familias, a familias Profe, que tienen... Sí, Eli, profe, estuve visualizando también y vi que utilizó las imágenes de las películas de la época, ¿verdad? Como Hechizada, que era muy aceptada por el público, ¿verdad? Los dibujitos, los iconos de esa serie que la gente veía en familia, ¿verdad? Y también el último ahí es su llegada a la Casa Blanca en Washington. excelente, Edith. Muy bien, luego. Muy bien. Ese es un detalle sumamente importante que estás Y mencionando. otra cosa, profe, también que yo me di Sí, cuenta que repite muchas veces el nombre del candidato, ¿verdad? Como correcto, para Patricia. para que la gente memorice. Correcto. Mariana Leguizamón levantó la mano. Sí, profe, perdón. Estoy en medio de la calle trabajando. Sí, A mí lo que sobre todo me llamó la atención es, ¿verdad?, quién va a dirigir a como ellos le llaman América, ¿verdad? ¿Quién es, digamos, el señorcito, ¿verdad? De una visión más paternalista, ¿verdad? ¿Quién les va a proteger a esa familia? ¿Quién va a asegurar la economía? Porque ahí se ve a los agroganaderos, ¿verdad? Agricultores, por encima de la clase que es urbana, está también la clase rural,
que es muy importante en Norteamérica. Y también otra cosa que me llamó la atención eran los burros que estaban en una especie así de con cercos, para que serían los que no van a elegir ese camino, que digamos que serían los opositores, me imagino que son los opositores en este caso. Correcto, Mariana. Mira, el Partido Republicano está representado por un elefante y el Partido Demócrata está representado por un burro. Esos tres burros que salen ahí son los tres candidatos antes de las internas del Partido Demócrata. Entonces sí, Ah, por representa eso a estaban eso. ellos ahí. Claro, entonces representa eso que vos estás diciendo correctamente. Eh, Buenas tardes, profesor. buenas tardes, Susi, ¿cómo estás? Pero muy bien. A mí lo que me llamó la atención de que creo que su apodo hay que, porque él no, el candidato no se llama así, Correcto, Duitin Ais, no sé cómo se pronuncia, y ni siquiera tiene una K en su nombre. Me llamó la atención y que la música era pegajosa y todo el tiempo repetía que Aykut iba a ser presidente, ¿verdad? correctísimo, Susi. Bueno, acá hay un juego de palabras. Dwight Eisenhower, ese es el nombre. Pero el apodo de Dwight Eisenhower era Ike, es Ike, I-K-E. Leído en inglés, Ike. El juego de palabras es I like Ike. Es decir, me gusta Ike. A mí me gusta Ike. Cuando nosotros hablamos de, mencionaron ustedes, diversidad, ¿cierto? Acá hay una diversidad de personas a los que quiere llegar Ike. La música dice, a mí me gusta Ike, a vos te gusta Ike, a nosotros nos gusta Ike, a todos les gusta Ike. Está diciendo que Ike es el candidato de todos. Ike no es el candidato de la élite, no es el candidato de un partido político. Ike es el candidato de todos. Y le vemos a las personas como en fila le están siguiendo a alguien, porque al final termina que todos le están acompañando a la Casa Blanca, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos acá un mensaje que enmarca la diversidad, un mensaje que apela a la repetición, todo el tiempo está diciendo Ike for President o I like Ike, I like Ike. Y otra vez con una tonada súper pegajosa, pegadiza, que como les dije, seguramente se les va a quedar porque normalmente se les queda, está hecho luego para eso, para que uno pueda ir repitiendo. Y en el caso que una persona eh, no le interesa la política, no tiene una opción para ir a votar, pero como va a ir a votar sí o sí, probablemente pueda llegar a elegir a la opción que escuchó por ahí, que es I like I, you like I, etcétera, etcétera. Entonces, otro recurso súper importante es Dwight Eisenhower no era uno de los perfiles más atractivos que nosotros podíamos encontrar. Entonces, caricaturizar y hacer algo súper alegre, porque también tenemos que evaluar cómo nos hizo sentir, ¿verdad? No nos dio miedo, no nos dio una esperanza de cambio, nos hizo sentir bien, nos hizo sentir alegres, nos hizo reír. Nuestro corazón capaz está bien, ¿verdad? Porque la música es agradable, todo es agradable. Y al final te deja un mensaje, vota por Ike. Todas esas son las características que envuelven a este spot. Repetición, diversidad, alegría, y que fue explotado muy bien por un candidato que con su sola imagen no puede transmitir lo que este spot televisivo transmitió. Bueno, este es el primer spot político, el primer spot presidencial televisado en la historia del marketing político, utilizado por Dwight Eisenhower y realizado por una agencia de publicidad. Correcto. ¿Qué ocurre en el segundo hito de la televisión? Este señor que vemos acá, llamado Joseph Napolitan, es considerado el padre de la consultoría política. ¿Por qué el padre de la consultoría política? Porque él fue quien profesionalizó lo que es la consultoría para campañas electorales, comunicación de gobierno y el marketing dentro de la política, es decir, el marketing político. Joseph Napolitan fue parte del staff de la campaña de John F. Kennedy. Es importante mencionarla a él, porque a partir de acá, a partir de Joseph Napolitan, es donde empiezan a nacer esos profesionales de la política que son politólogos, sociólogos,
que se quieren dedicar a la política, no solamente desde la parte de la ciencia política, sino a través de la comunicación o del marketing, y también para aquellos publicistas o profesionales de la comunicación que se quieren dedicar a la política, ¿correcto? Hay un segundo hito, que es el primer debate presidencial televisado en los Estados Unidos y en la historia del marketing político, que también viene a quebrar la forma de comunicar y de hacer política. También les pido que presten atención, después vamos a ir comentando un poco, solamente para que le den lectura al material audiovisual que vamos a ver, que es súper breve y que explica básicamente qué es lo que ocurrió en este primer debate presidencial. No se escucha, profe, así luego tiene que ser. No se escucha. Consulta, no se escuchó absolutamente nada. No se escuchó, profesor. No se escuchó, solamente se vio la imagen. Así Sí, mismo, nada, nada de nada. ¿Qué tal ahí? ¿Se escucha ahí? No, señor. Un ratito, voy a corregir eso porque es muy importante que todos puedan apreciar. escuchar. Y aprovechando eso, ¿entre cuántos estamos conectados ahora que ya les puedo ver? 36 dice en la pantalla. A la pucha, está muy bien entonces. Bueno, ahora vuelvo a compartir mi pantalla. Vamos a probar otra vez. Ahí me escuchan a mí, ¿correcto? Sí, profesor. A Bueno, usted sí, señor. ahora pongo nuevamente. ¿Se escuchó ahí? ¿Se escuchó ahí? ¿Me pueden confirmar? No, Algo un poco distorsionado, yo escuché, Una música pero no nomás. algo, nada claro. Era una música nomás. Sí, Bueno, avancemos. Hablemos sobre lo que vimos realmente, porque el audio era una música que acompañaba nada más. Pero bueno, pero me confirman, algunos escucharon y algunos no. Escuchar la música, profesor, Sí, yo no solo la escuchaba, música. no, pero era algo distorsionado, no se entendía qué se escuchaba. profe, lo que hay que destacar del video era que Nixon dijo que había que hacerle caso a tu productor, porque John F. Kennedy creo que se maquilló, hasta tenía algo de bronceado para salir como primera vez en la televisión, y Nixon no hizo caso sobre eso. Eso Excelente, Rubén. tipo de repente su productor o su jefe de campaña le dijo para que hiciera y el Nixon no hizo. Excelente, excelente, Rubén. Vamos a centrarnos ya en el contenido del video. Es así como mencionas. Este es el segundo hito de la televisión después del primer spot presidencial televisado, que es el primer debate presidencial televisado. Acá, las técnicas de la imagen cambian por completo. Hay algo que se llama telegenia. Telegenia es también una materia de estudio en marketing político, entonces nosotros tenemos que entender de qué manera funciona la imagen en la televisión, los mensajes en la televisión y la comunicación en la televisión. En este caso, hay puntos que supo aprovechar John F. Kennedy y que fueron la debilidad y que
fue un perjuicio para Richard Nixon, como habíamos visto en este material. Por un lado tenemos a Kennedy, joven, él se bronceó para ir a la televisión, es decir, tenía una piel un poco más tostada, utilizó el traje adecuado para lo que iba a proyectar la Profe, televisión. hay problemas con el audio. Hay problemas con el audio, apenas me escuchan. Yo le escucho claro, señor. Yo Yo también. también. Te escucho bien. Ok, avancemos. Como les decía, entonces le veíamos a un Kennedy que se preparó para esta salida en la televisión y se lo vio bastante seguro, se le vio impecable, se le vio churro, todo lo que hace para vender. Y por otro lado le tenemos a un político muy, muy experimentado como Richard Nixon, un vaqueano de la política, pero sin embargo muy, muy conservador. Eso hizo que él no quiera maquillarse en televisión, dijo que el maquillaje es para las mujeres. Al pararse en su atril, y acá voy a ir contando unas cuantas leyendas urbanas, ¿sí? Para ir enriqueciendo esta historia. Richard Nixon, al pararse en su atril, él tenía problemas en una de sus rodillas. Eso hacía que no se podía mantener parado durante mucho tiempo sin temblar un poquito. Él, al estar parado en su atril, él tenía reflectores de televisión sobre la cabeza y eso hacía que él empiece a sudar por el calor de las luces, ¿sí? Justamente eso es lo que hace el maquillaje. Eso hace que uno no sude en la televisión. Entonces nosotros le teníamos un Nixon que temblaba por el dolor de rodilla y sudaba porque no se había maquillado. Entonces uno identifica y dice, esta persona está nerviosa, esta persona no tiene seguridad en lo que está diciendo. Entonces empieza a perder credibilidad. Ese fue el hito de la televisión de este debate presidencial. Aquellas personas, continuando con esta leyenda urbana que enriquece muchísimo la historia, aquellas personas que vieron el debate presidencial por televisión le dieron como ganador a Kennedy, y aquellos que escucharon por la radio el debate presidencial le dieron como ganador a Nixon. A partir de acá se empieza a tener en cuenta la televisión para absolutamente toda la actividad política, para campañas electorales, para comunicación de gobierno, para todos los hechos que pueden llegar a ser espacios publicitarios, espacios de entrevistas, debates, entre otras cosas. Pero esto fue el primero de todos. Y ahora viene el tercer hito de la televisión. El tercer hito de la televisión es este. Lyndon Johnson contra Barry Goldwater. Esta es la primera campaña sucia a través de la televisión. En realidad es la primera campaña sucia, utilizando la herramienta más poderosa de ese momento, que era la televisión. Vamos a Señor, ver, dígame, disculpe, lo interrumpa, pero tengo una consulta. Antes de la televisión no existían los debates. si existían los debates, pero la transmisión era a través de la radio. Este fue un debate televisado, pero sí existían los debates. Bueno, avanzamos. Lyndon Johnson contra Barry Goldwater, la primera campaña sucia. Vamos a pasar a ver este spot de televisión, que fue un ataque a uno de estos candidatos. Pero antes de pasar, les voy a contextualizar. Por un lado le tenemos a Lyndon Johnson, el señor que ven ahí con la tapa de color rojo. Y por otro lado le vemos a Barry Goldwater. Barry Goldwater, ambos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Barry Goldwater hizo una declaración en la prensa donde dijo que a él no le va a temblar el dedo para apretar el botón de la bomba atómica. Él quería comunicar evidentemente firmeza, que es una persona con principios, que es estricto. Sin embargo, esa declaración Lyndon Johnson la utilizó para atacar a Barry Goldwater.
En ese momento ellos, los Estados Unidos y el mundo entero estaban en la época de la Guerra Fría, es decir, una guerra nuclear no estaba lejos de la realidad. Había ocurrido lo de Hiroshima y Nagasaki, había ocurrido recientemente lo de la crisis de los misiles en Cuba, estaban en plena Guerra Fría. Es decir, mencionar algo así realmente es delicado, porque el mundo y Estados Unidos no querían otra guerra nuclear, no querían otra guerra. Entonces, ahí es donde Lyndon Johnson utiliza en contra de Barry Goldwater esa declaración que él dijo que no le va a temblar el dedo para apretar el botón de la bomba atómica. ¿Cuál es el spot que lanza? El spot que lanza se llama Daisy Spot, más conocido como Daisy Spot. Vamos a ver. El spot es una niña que está en un campo abierto, lleno de florecitas, una nena tierna e inocente. La nena agarra una flor y empieza a sacar pétalo por pétalo y empieza a contar de, em, de atrás para adelante, ¿sí? Luego de eso, una vez que ella termina de arrancar todos los pétalos, nosotros escuchamos la voz de una persona, de un señor, que empieza a contar a la inversa de la nena. Una vez que termina de contar ese señor, vemos la explosión nuclear. Y vemos imágenes reales de la explosión nuclear de Hiroshima o de Nagasaki. Y ahí escuchamos una voz que dice, ¿qué elegimos? ¿Elegimos vivir o elegimos morir? ¿Elegimos un mundo para que crezcan nuestros niños o elegimos el desastre total? Y termina diciendo, votar por Lyndon Johnson, el riesgo es demasiado grande. Eso es lo que dice el siguiente spot que vamos a ver ahora, que está en inglés. Y quiero que vean un poco las características y que también después contemos cómo nos hace sentir este spot. Y espero que tenga sonido. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, Tem. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. These are the stakes to make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark. We must either love each other or we must die. Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home. Bueno, díganme, por favor, que se escuchó. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó perfecto. Se escuchó perfecto, profe. Genial. Bueno, ahora abrimos otra vez el micrófono y les consulto qué vieron, qué les hizo sentir. Les contextualicé primeramente antes de que puedan ver, entonces no fue como una sorpresa, pero de igual manera les quiero escuchar. Para mí es muy fuerte. Da Prefiero miedo. prefiero la campaña del bailecito y del canto y todo eso. Es muy fuerte. Ok, Jodido perfecto. todo el video. ¿Alguien más? La Sí, expresión de profe, la criatura. el utilizar los ojos de la niña para mostrar lo que ellos querían, como si estuviera viendo esa explosión, da una impresión realmente. Excelente, excelente. ¿Alguien más quiere compartir? La margarita es una flor que simboliza pureza, vida, alegría. Y justamente eligieron la forma exacta de manifestar lo que elegía Johnson. Qué excelente detalle, Pablo. Muy bien, Lu. ¿Alguien más? Profe, al último también el mensaje que dio ahora en inglés, que Sí. queremos vivir en la oscuridad o algo así. Yo no entendí muy bien la parte final. Y después elegimos vivir
o elegimos vivir con nuestros niños, algo así dijo. No Sí. entendí muy bien la parte esa del mensaje, el primer Sí, mensaje. básicamente lo que está haciendo es contrastar en qué va a pasar si Barry Goldwater aprieta el botón de la bomba atómica. Tenemos nosotros dos opciones nomás. O elegimos vivir en la oscuridad o elegimos vivir con los niños de Dios, que básicamente son los niños. Elegimos Profe, vivir en paz o elegimos morir. Sí, algo que Patricia. me pareció muy estratégico también es la voz de la niña, ¿verdad? Que se escucha la voz cuando, con algo tan sencillo que es el conteo que ella hace y después la bomba, ¿verdad? Entonces ahí es donde eh, es muy chocante, te genera ese impacto porque es la ternura de la voz de una criatura y su figura, por supuesto, ¿verdad? Pero también el impacto de la explosión. Buenísimo. Entonces, por eso es que es viejo el video, pero da pini. Sí. Bueno, excelente. Gracias a todos por comentar. Atiendan esto. Este spot fue televisado una sola vez en toda la campaña electoral. Y vamos a hablar en nuestros términos. Reventó. Fue televisado una sola vez a la noche después de un programa de televisión. Y eso, evidentemente, después replicó en todos los noticieros, en todas las entrevistas, en todas las revistas, en absolutamente todos los lugares, tanto en radio y demás. Se habló Ya ves. solo de eso. Luisa Rodríguez. Luisa Rodríguez. Bueno, entonces, como les decía, se televisó una sola vez ese spot. Es decir, no fue un spot que fue saliendo durante el día, una sola vez, terminó. Fue efectivo, Profesor, ¿y fue qué decía? sumamente. ¿De qué comentarios eran positivos, eran negativos, eran diciendo, oh, tiene razón, o qué mal estar hacer este tipo de campaña, o qué eran los comentarios? Positivo en todas. Este spot fue sumamente efectivo. Lyndon Johnson ganó, pero como nunca se hubiese imaginado. Las mediciones después de este spot fue básicamente abrirle los ojos a la gente. Cierto, Barry Goldwater, mira lo que dijo, escuchen lo que dijo, que no le tiembla apretar la bomba atómica si hace falta. Entonces nosotros le tenemos miedo a este tipo. Yo jamás le votaría a una persona que no le va a temblar la mano, que no va a pensar antes en todo el mundo y en su propio país antes de apretar el dedo de la bomba atómica. Profesor, ¿y él para decir eso no tenía asesores o por qué habló así? Y mira, me encantaría, Susi, poder decirte por qué habló así. Seguramente habrá tenido asesores, pero tenemos que saber siempre. Hay políticos que tienen asesores, pero no necesariamente siempre se les escucha a los asesores. Bueno, Pero él pensaba que la gente que le escuchaba le iba a gustar eso de llegar do- a una bomba, porque siempre yo me acuerdo de esa época que lo peor que nosotros teníamos miedo hasta ahora, si vos escuchás la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, imagínate el miedo ahí después de terminar la guerra que se esté hablando de una guerra nuclear y aparte, si ellos tirotean, ellos, los que van a recibir bombas son todos los del norte. correcto, Susi, correcto. No te puedo decir que estaba pensando él en ese momento, pero lo más probable es que, claro, que pensó que estaba bien lo que estaba diciendo. Y le iba a dar mayor firmeza a su imagen, qué sé yo, probablemente, ¿verdad? Pero bueno, fue un Claro, error de su parte viste y que fue un acierto de parte de Lyndon Johnson. Perdón, Patricia. sí, quería nomás acotar ahí de que hay sectores, perdón, apagué mi micrófono sin querer. Hay Sí, sectores muy conservadores, decía, y además de que acababa de terminar una guerra, entonces se puede decir de que habían muchos excombatientes, por ejemplo, ¿verdad? Que podían estar dentro de la misma línea de él, de la firmeza, de esa rudeza, de estamos para poner nuestros pechos que sean las murallas, ¿verdad? correcto. Entonces, a lo mejor él pensó eso. Tenemos que tener en cuenta también en qué contexto se dio, o sea, en qué contexto histórico
él hace estas declaraciones, ¿verdad? Donde eran muchos más conservadores la población, ¿no? Eso nomás. Correcto. Gracias, gracias, Patricia. Bueno, estos son los tres hitos de la televisión dentro del mundo y principalmente del marketing político y de qué manera se fue explotando la imagen a través de todo esto que nosotros vimos, ¿verdad? De estos spots, a través de los debates, de la telegenia, y entre otras características que nos trajo la televisión. Entonces la televisión viene a revolucionar la forma de comunicar en política y trae consigo la profesionalización del marketing político y de la consultoría política. Ahí es donde empiezan a hacer realmente la profesión. Avanzamos. Y tenemos por último, dentro de esta línea del tiempo que habíamos visto, a Internet. Internet que nace primeramente como organización y suscripciones digitales, es decir, plataformas 1.0, página web donde uno entra y solamente tiene información sobre, vamos a decir, la candidatura, el proyecto electoral, entre otras cosas. Me suscribo para que me lleguen mensajes a mi correo electrónico, hasta ahí. Luego el Internet va evolucionando, llega hasta las redes sociales y se convierte en Internet 2.0, donde existe la interacción y el diálogo entre las personas, que también revoluciona por completo la forma de hacer política. Eso le desplaza a la televisión, atiendan bien, esto le puede llegar a desplazar, si es que queremos decirlo, le puede llegar a desplazar a la televisión como lo conocíamos antes, como la conocíamos antes. Sin embargo, los mismos recursos del audiovisual se utilizan a través de Internet, a través de las redes sociales. Es decir, cambió de canal nomás. Cambió de canal nomás. Ahora podemos ver cosas parecidas a la televisión, parecidas a la radio, con los podcasts y demás, pero que cumplen con otros estándares, que cumplen con otras reglas. Todo Profe, como... Sí, también la inmediatez de lo que son las redes sociales también es importante, ¿verdad? súper importante, Patricia. Uno, la inmediatez. Nosotros nos enteramos, pongo como ejemplo, rumor, se le disparó a Donald Trump. Lo primero que haces es entrar o a tu Twitter o a Google, buscar la información y ahí, como decís vos, de manera inmediata tenés la información. Dice CNN, hace 5 minutos subió la noticia. La BBC, hace 10 minutos. Y así, tenés toda esa información que, bueno, anteriormente se demoraba un poco más. Mismo los particulares que estaban ahí, profe. Mismo los particulares están ahí, así mismo. Y si es que quieren recordar, por ejemplo, en dónde estaban ustedes cuando fue el atentado a las Torres Gemelas. ¿En dónde estaban? ¿En qué horario se enteraron? ¿Cómo se enteraron? A través de la televisión. Los rumores ya corrían. Pero después, ¿en qué momento uno vio, verdad? Se fue, prendió la televisión en su casa, justo estaba en su trabajo, escuchó por la radio. Si teníamos esta inmediatez que nos dan las redes sociales, íbamos a estar, quizás hasta íbamos a presenciar la caída de la segunda torre, o sea, el choque del segundo avión en vivo. Bueno, esas son las características entonces de Internet. Es un nuevo canal donde explotan todos los recursos gráficos, audiovisuales, pero con otras reglas. Con otras reglas que, por ejemplo, es la brevedad, que todo tiene que ser lo más breve posible. Pero también existen espacios que no son breves, que son un poco más extensos, si es que queremos ir nombrando por red social, como por ejemplo TikTok e Instagram. Sí, son materiales audiovisuales que tienen que ser bastante breves para captar la atención de las personas. Después tenemos redes sociales más grandes como YouTube, que sí, ahí podemos tener materiales audiovisuales de mayor duración, de horas también si queremos, de programas enteros. Tenemos el canal X o Twitter, como era antes, que se puede llegar a utilizar como canal de información de titulares de prensa para mantenernos informados sobre todo. Algunos utilizan también para descargar un poco el trajín del día y le gusta
algunos poder descargar su ira, su enojo y también su felicidad a través de esa plataforma. Y bueno, y Facebook, que en nuestro país sigue siendo la plataforma con mayor cantidad de usuarios, eh, pero aparentemente todavía no tenemos la información, aparentemente de menor interacción, es decir, hay más usuarios que todas las otras redes sociales, pero de menor interacción. Y el de mayor interacción y de incipiente crecimiento, digamos, es el Instagram y también el TikTok, que se Profe, va. Sí, y también el costo sí, para hacer una campaña política por redes sociales no es lo mismo que querer hacer por televisión o por radio. Eh, es Me así, así. parece que es importante también. Totalmente. Vos sabés que sí, tenés toda la razón. Los costos para sacar spot publicitario en la radio, evidentemente es mucho más barato que hacer un spot publicitario en la televisión. Y otra vez, dentro de la televisión, tenemos que saber cuáles son los canales más caros. Porque si es que yo voy a sacar un spot de televisión, vamos a poner como ejemplo RCC, que creo que es Red Chaqueña de Comunicaciones, va a ser un costo mucho menor que sacar en Telefuturo, ¿verdad? Entonces, no solo es el costo de la televisión, sino el costo de los canales que tienen mayor rating. Y de la Sí, misma y la forma, franja horaria. y la franja horaria, exactamente. Y de la misma forma en las redes sociales. Cuando nosotros hacemos publicidad en las redes sociales, esto es algo importante que todos tenemos que manejar y que después vamos a ver en la clase de marketing digital, porque también vamos a hablar de redes sociales específicamente. Cuando nosotros hacemos un anuncio en las redes sociales, nosotros tenemos que saber que nosotros estamos compitiendo con otros anuncios. Y esa competencia hace que nuestro dinero pelee un lugar en el feed, digamos, o en las historias o en los reels de cada usuario. Si yo estoy pautando por 100.000 guaraníes y yo me doy cuenta que yo tengo un alcance de, digamos, 5.000 personas, yo voy a tener que aumentar un poco más mi presupuesto si es que yo quiero llegar realmente a todo el Paraguay, si es que yo quiero llegar a la cantidad de usuarios que tiene Instagram en Paraguay. Y no solamente voy a tener que aumentar la cantidad de presupuesto, sino que tengo que ser consciente de que ese presupuesto va a competir con otros que probablemente sean presupuestos más altos que los nuestros y demás. Es decir, la opción de pautar en redes sociales para que sea barata existe. Eso no quiere decir que hay que hacer una inversión importante en redes sociales porque, o si no, la competencia la vamos a perder en publicidad. Pero bueno, esto a modo de comentario nomás, vamos a ir viendo eso en la clase específica de redes sociales. Entonces llega Internet, revoluciona. ¿Por qué? Porque la gente empieza a hablar con sus autoridades o con aquellas candidaturas que están naciendo. Y se empieza a descargar, ¿verdad? Se empieza a descargar, hay interacción positiva, interacción negativa, todas razonables, todas justificables, y todo dentro del mundo político. ¿Correcto? Bueno, el siguiente punto, la consultoría política. Lo que habíamos visto con el señor Joseph Napolitano, profesional en las ciencias políticas, ciencias sociales, policía y comunicación, dedicado al estudio de la política. Esa es la consultoría política. Cuando alguien pregunta, ¿qué hace un consultor o una consultora política? Son profesionales dedicados al estudio de la política, trabajando estrechamente con el marketing político. ¿Para qué? Para lograr la escucha activa de demandas sociales para dar respuesta a esas necesidades. El trabajo, nuestro trabajo, el que nosotros hacemos diariamente es trabajar con la escucha activa, estar permanentemente viendo cuáles son esas demandas o esas necesidades sociales para tratar de dar respuesta a eso. Está mal dicho que el marketing político como herramienta es una herramienta de mentira, es una herramienta de manipulación, es una herramienta que tuerce la verdad. Está mal dicho, pero también tenemos que tener en cuenta que existe la propaganda y la propaganda es algo que sale del marketing político para ser
mal utilizada y que eso lo vamos a ver en la clase de propaganda, que ya es la siguiente. El marketing político llega para acercar a las personas con sus autoridades. Llega a acercar propuestas con protestas. Llega a acercar necesidades con respuestas. Ese es el rol que tiene que cumplir la herramienta del marketing político. Cuando el marketing político empieza a mentir, cuando el marketing político empieza a manipular, les digo una cosa, se nota, se nota. Las personas en general tienen una duda permanente hacia la política y hacia los políticos. Eso quiere decir que hasta las cosas ciertas que pueden llegar a decir se ponen en tela de juicio, se pone en duda todo el tiempo. Entonces, intentar utilizar el marketing político para mentir es tratar de romper la barrera de la duda con algo que nos va a convencer, digamos. Eso no significa que no se utilice, como les dije, la propaganda, pero ya vamos a hablar de eso también. ¿Cuáles son las asociaciones precursoras o promotoras de la consultoría política y el marketing político? Vamos a nombrar tres, que es la que nos conciernen hoy en día, pero en realidad hay muchos, muchos más. Estamos hablando de IAPC, que es la International Association of Political Consultants, que es la que fundó el padre de la consultoría política, Joseph Napolitan, en su momento, en los años 60. Luego está la ALACOP, que es la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, donde Paraguay también tiene su participación, que nace en los años 90. Y luego tenemos la SOPACOP, que es la Sociedad Paraguaya de Consultores Políticos, que nace en el año 2017 y que también reúne a profesionales que se dedican a la comunicación, al marketing político, para campañas electorales, comunicación de gobierno o asesoría política. Y que aprovecho también para decirle que aquellos que estén interesados también se pueden acercar, pueden ver las redes de la SOPACOP, ALACOP y la IAPC y entrar en contacto en el caso que quieran ser parte, porque también son espacios no solamente de contacto con otros profesionales, sino que también son espacios de formación, donde uno va, aprende y si quiere dedicarse a eso, pone en práctica. Hasta acá llegamos el día de hoy con esta clase en particular. Tenemos todavía 30 minutos si es que queremos aprovechar para hacer unas cuantas preguntas, pero me gustaría dejar el marketing político exclusivamente para una clase, para darle este primer paso, como dijimos, y para que podamos medir también la importancia del marketing político dentro de la política. El marketing político hace maravillas porque puede llegar a satisfacer necesidades. La acción política sin comunicación es una acción que no trasciende, y las acciones que no trascienden no tienen buenos resultados y no logran aceptación. Tenemos que tener en cuenta que lo que no se comunica no existe. Si yo hago algo, y lamentablemente es así, si yo hago algo en política y nadie se enteró, yo no hice lo que hice. Es así. Y para eso llega el marketing político, para que el mensaje llegue a quien tenga que llegar, porque hay gente que está buscando respuestas todo el tiempo a sus necesidades. Y hay personas buenas también dentro del mundo político que están buscando dar respuesta y que seguramente no saben de qué manera llegar a las personas que están buscando sus respuestas. Así que muchas gracias, le agradecemos. Mi nombre es Rocío, también les agradezco. Y podemos abrir el micrófono para seguir compartiendo. También, importante, les digo, a través de las redes sociales, nosotros también compartimos este tipo de información, que ahí le dejamos. Rocío Martínez está como Roma La Rosa, yo estoy como Edu Valiente, donde vamos compartiendo un poco también cosas de la profesión, del marketing político, entre otros puntos que nosotros consideramos de interés académico. Profe, Adelante. quería aprovechar nomás estos minutos para preguntarte tu opinión acerca de una película que vi alguna vez, si es que por ahí conoces. La película se llama No y es una película chilena que trata sobre el plebiscito hecho en Chile cuando Pinochet estaba todavía como presidente y los ciudadanos tenían que votar si
si sí querían que el mandato se extendiera o si no querían que el mandato se extendiera para que se llame a elecciones democráticas. Y es una película súper interesante de marketing político, donde de una manera brillante eh, hacen la comunicación hacia el no, y el desafío era cómo decir no, ¿verdad? Cómo comunicar que tenés que decir que no cuando el no es negativo, pero de una forma alegre. Y no sé si conoces la película y te pido tu opinión si es que la conoces. Gracias, Patricia. Mira, está pendiente. En más de una oportunidad ya nos recomendaron ver la película. Conocemos el caso, no vimos la película, pero te aseguro que la vamos a ver para que podamos compartir acá en clase ahora que tenemos unos cuantos días que vamos a estar compartiendo. Y, y ahí vamos a estar evaluando juntos, si le parece, a la clase. Entonces, nosotros nos ponemos como tarea ver esa película que hace rato que nos vienen recomendando. Y aprovecho yo también para recomendar. Hay una película muy, muy interesante que se llama Juegos de Cambio, Game Change. Habla sobre Sarah Palin. Sarah Palin era candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos y de qué manera sus consultores políticos, de qué manera el marketing político afectó y perjudicó esa campaña y de qué manera se fortalecieron sus adversarios. La película se llama Juegos de Cambio, que tengo entendido que se encuentra en internet si es que quieren buscar. Y también algo súper importante, si es que quieren tomar nota de lo que les voy a decir ahora. Joseph Napolitan escribió una guía, un libro que vamos a encontrar gratis en Google, en internet, se llama 100 cosas que aprendí en 30 años trabajando como asesor de campañas políticas. Así se llama. 100 cosas que aprendí en 30 años trabajando como asesor de campañas políticas, o también 100 cosas que aprendí trabajando en 30 años asesorando campañas electorales. Ahí vamos a tener una guía de 100 puntos, del 1 al 100, donde él va contando su experiencia personal y de qué manera utiliza el marketing político en campañas electorales, específicamente en este caso. Después vamos a ir viendo sobre comunicación de gobierno, y que tiene su tiempo, pero sin embargo sigue vigente algunos puntos. Les invito a que busquen, a que descarguen y que también se puedan enriquecer un poco. Es un material también breve, es un libro, no recuerdo la cantidad de hojas que tiene, pero cada punto está bien detallado, es de fácil lectura y, como les mencioné, sigue vigente. Profesor, ¿puede repetir el apellido del autor? Sí, Napolitan. Joseph Napolitan, como napolitana, pero sin la A final. Perfecto. Gracias, profesor. Gracias a vos, Paula. Bueno, ¿alguien más por ahí quiere mencionar algo? ¿Cuándo estamos conectados ahora? 37. Profesor, yo digo de que un libro se aprende más, se goza más y le hace a uno reflexionar leyendo antes que viendo por televisión o lo que sea. Esa es mi opinión personal. Perfecto, Paula. Excelente. Profesor, bajé yo ya el libro y voy a compartir entonces en el grupo que tenemos con los compañeros. Qué grande, eso sí. Brillante. La compañera Sabrina Muñoz en el chat está preguntando cuáles son las asociaciones que comentaste, que no puede prender su micrófono, está diciendo. Las asociaciones en las cuales se puede aprender. Gracias, Patricia. No podía leer el chat porque estaba compartiendo la pantalla, pero voy a responder. Asociaciones son SOPACOP, Sociedad Paraguaya de Consultores Políticos, SOPACOP. Luego está la ALACOP, Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, ambos en redes sociales. Y por último, IAPC y Latina APC, International Association of Political Consultants, que es la Asociación Internacional de Consultores Políticos que nació en Estados Unidos.
Bueno, esas son las asociaciones que mencionamos. Hay muchas más que, bueno, más adelante podemos ir viendo. No me quiero equivocar exactamente el nombre, pero todas básicamente comparten consultores políticos al final. Bueno, apreciados amigos y amigas, les agradezco a todos por su tiempo. Espero que les haya sido de utilidad esta primera clase. Vamos a ir hablando y conversando un poco más sobre otros puntos. Como les mencioné, el marketing político no solamente sirve como formación, sino también sirve para la profesión, si es que alguien se quiere dedicar a esto. El campo político demanda y exige profesionales que se puedan dedicar a esto para que cada vez más personas puedan recibir la respuesta que están esperando. Y desde la parte técnica nosotros podemos colaborar en el mundo político para aquellos que aman la política como yo, no, pero prefieren quedarse fuera del espectáculo, es decir, no ocupar sillas de autoridad ni nada por el estilo, sino a través de esta profesión que es la consultoría política. Profesor, Bueno, ¿y acá en Paraguay hay algún lugar donde se estudia o se titula sobre consultor político? no existe. La consultoría política no es una carrera, digamos. Uno puede llegar a estudiar, como mencioné, o ciencia política, o sociología, o comunicación, o publicidad, o marketing, y eso aplicarlo adentro de la política. ¿De qué manera? A través del marketing político. Lo que sí se puede estudiar son especializaciones o masterados en marketing político, comunicación política y todo lo que tenga relación con lo que estuvimos hablando. Uno puede forjar su formación académica a través de esos posgrados para ir ¿Pero son aprendiendo. posgrados acá de paraguayo o en extranjero? ¿Online o cómo? Eh, Tengo entendido que la universidad, disculpe, Columbia y la Universidad Americana eh, tienen varios posgrados que tienen relación con el marketing político, consultoría política, comunicación y demás. Si es que quieren ir investigando un poco más. También Permiso, a modo de, profesor. eh, sí, a modo de acompañar la pregunta que hicieron, Ah, comentarles que estamos trabajando para incluir el marketing político como diplomado, porque nosotros ya teníamos un diplomado en marketing político, bueno, pero por cuestiones de la vida tuvimos que cerrar y ahora estamos trabajando para incluir nuevamente este diplomado en una universidad privada y vamos a ver si también lo logramos en la Universidad Nacional. Entonces, crucemos los dedos para que así se dé y podamos ser muchos más los que trabajamos en esto. gracias, profe Rocío. Permiso. Adelante. Nancy le saluda, profesor. Hola, Nancy. Quiero nomás también contribuir que las relaciones públicas, la carrera, también ayuda muchísimo en esta rama. Y más cuando se hace la especialización en el marketing. Generalmente es relaciones públicas y protocolo, pero ahora ya hay énfasis en marketing. Y la verdad que es buenísimo porque tanto las relaciones públicas como el marketing van de la mano juntos y es lo que mueve el mundo. Es la carrera boom de siempre, vamos a decir, porque de la historia de las primeras guerras, siempre las relaciones públicas estuvo dominando y luego aparece el marketing. Brillante, Nancy. Gracias, Nancy, por compartir. Gracias, Nancy. Vamos a estar hablando sobre propaganda y sobre todo lo que mencionaste también. A ver, acá nos dijeron a nosotros en el IPEL que siempre los alumnos encienden sus cámaras. Y yo no le vi a nadie con la cámara encendida. Así que si alguien se anima, le invitamos a que prenda su cámara. ¿Qué les parece si nos sacamos una primera fotografía de esta primera clase? Nos vemos un poco, sabemos quiénes son, principalmente con quienes hablaron. Gracias, Gloria, Sabrina, Susi. A ver si los que no se peinaron se pueden peinar antes de prender la cámara. Gracias, Luisa. Excelente. Gracias a Ariel, Patricia.
Profe, bueno. yo estaba Pablo. en mi cama escuchándote y tuve que... Excelente, Patricia, excelente. Entonces, vamos a sacar una fotografía. Gracias, Rubén, Yo Irma. también estoy Ari. convaleciente en la cama. Bueno, pero gracias por conectarse. Igual, eh, y como dijimos, esperemos que sea de utilidad. Bueno, voy a proceder a hacer una fotografía, después la vamos a compartir. A ver si quieren dar su mejor sonrisa a la 1, a las 2 y a las 3. Otra, ahí va otra. A la 1, a las 2, a las 3. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos. Seguimos en contacto. ¿Ustedes tienen un grupo de WhatsApp? ¿Cómo se están manejando en ese sentido? Profe, Sí, quiero hacer una pregunta antes. sí, adelante. Me Ah, gustaría escucharle a todos los alumnos, a todos los compañeros, qué les pareció la clase, si quieren que compartamos también opciones de lectura, libros, artículos, películas, series. em, qué tal les pareció la clase a todos? La verdad que Bien, estuvo súper genial. genial. El profesor realmente muy claro, sus materiales también, la forma que explicaba, no solamente mostrar la diapositiva, sino nos daba razones y realmente muy bueno, muy dinámico también y muy interesante. Y sería importante también que comparta para que nosotros podamos observar y ver más. ¿Qué pasó? excelente. Mariana Leguizamón. A mí me pareció como introductorio me pareció bien porque dio un pantallazo, ¿verdad? Y avisaba también lo que iba en el futuro, iba a ir avanzando o ahondando más. Pero a mí personalmente me gustaría, yo entiendo que hicimos como historia, pero que toquemos también políticos paraguayos. Excelente. Gracias, Susi. Sí, profe, Profe, excelente, muy didáctico, se entendió todo, o sea que se entendió desde el comienzo hasta el final. A mí me gustó mucho su forma de didáctica con nosotros y es mucho más fácil. Gracias, profe. Gracias a la profe Rocío también. Gracias a ustedes. 5F para todos entonces, incluido el profesor. Mariana Leguizamón y después Gloria Brizuela. sí, gracias, profe. Me pareció súper pedagógico y didáctico la clase realmente porque hay muchas cosas que analizar a partir de ahora, ¿verdad? Cómo después de esto encarar algunas cuestiones para los que quieren dedicarse al mundo político, ¿verdad? Ya sea para asesorar, para candidatarse o demás cuestiones. Y sería importante decir que tenemos materiales, ya sean revistas académicas o igual también algunas películas. Estaría súper bueno si contamos con eso en la plataforma. Buenísimo. Buenísimo. Gracias, Mariana. Gloria. Sí, buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesora Rocío también. La verdad que me llamó mucho la atención el ojo crítico del profesor y los detalles que a veces es invisible a un ojo humano cualquiera, ¿verdad? Y eso justamente es lo que nosotros buscamos también con este curso, profe, tener una visión general de todo y tener un entrenamiento para ya sea candidatarnos, asesorar a candidatos o estar desde el umbral de espectador, pero crítico, ¿verdad? Yo creo que el entrenamiento hace que al final ninguno de nosotros va a pasar desapercibido y uno te guste o no te guste, hace política en cualquier ámbito de la vida. Entonces, también habíamos tenido una materia similar y habíamos consultado mucho, incluso también de la imagen, de cómo se vende. Por eso me pareció muy interesante la diferencia que hizo el tema de los presidentes, candidatos a presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Que uno no quería maquillarse, el otro era muy conservador y qué se da cuando no te maquillas. O sea, son detalles así que de repente hay que manejar y que se requiere hoy en día. Y más nosotras el tema de las mujeres, que seguramente la profe Rocío nos va a ayudar, cómo vendemos la imagen, qué se utilizaría para irte a una cuestión de campo,
cuál es la etiqueta que se usa. No sé si está dentro, profe, me ayudarás, ¿verdad? Si está dentro de lo que es nuestro módulo, porque habíamos tenido otro en el cual nos quedamos ahí. La mujer pues es más la que se le dé y más la que se critica. Entonces es así, personalmente es un ámbito que me gustaría tocar y nos gustaría que también nos ayude, profe. Pero para ser hombre, profe, es bastante detallista en todos los sentidos. Estoy muy agradecida por los profesores que nos tocan en este módulo. Gracias, profe. Gracias, Gloria. Muy amable por todo lo que decís. Es así. Vamos a estar hablando de imagen política también un poco más adelante. Patricia, te doy la Sí, palabra. profe. Quería nomás decir que también me gustaría, por ejemplo, analizar, así como dijo Susi, las campañas políticas a nivel paraguayo. Por ejemplo, me viene así, al azar me vino a la cabeza la campaña política de Blanca Ovelar y Lugo, por ejemplo, ¿verdad? Y analizar si justo, por ejemplo, por ser mujer perdió o porque perdieron, ¿verdad? Sería interesante, ya que es un partido muy poderoso, el que representó en ese momento Blanca Ovelar en el Paraguay. Y ya que habló la profe Rocío de series, me acordé de una serie que vi muchísimo tiempo que es House of Cards, y que si por ahí vieron o les gusta la política, es una serie que da para analizar muchísimos capítulos, ¿verdad? Porque es un legislador que llega a ser presidente y que no es nada limpio, ¿verdad? No es nada ni limpio en la forma en que él escala, pero está muy interesante. Creo que también trata mucho del marketing político. Gracias, Patricia. Excelente lo que mencionas. Y antes de darle la palabra a Paula, es muy valioso el feedback que nos dan para que nosotros también podamos eh, cumplir, vamos a decir, de esa manera y que podamos seguir aprendiendo. Sí, nosotros les confirmamos que nosotros vamos a utilizar materiales propios de Paraguay para que podamos evaluar también situaciones acá. Siempre, 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 atención con esto, tratamos de ser lo más objetivo posible en absolutamente todo lo que hacemos. Por esa razón le damos mayor énfasis a contenidos y a materiales extranjeros, ¿correcto? Cuando nosotros empezamos a evaluar cosas de Paraguay, las personas que o militan en movimientos, partidos, o son candidatos, autoridades, etcétera, ya cuentan con, vamos a decir, una opinión, una visión ya sesgada y, y a veces podemos llegar a caer en eso, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no utilizamos materiales y contenidos de Paraguay. Claro que lo utilizamos, pero en mayor medida le damos esa objetividad mirando materiales de afuera. Pabla, y ahí vamos culminando. Muy bien, profesor. Antes que nada, quiero agradecerle por tantas enseñanzas por la que estoy recibiendo de parte de usted hacia la política que por primera vez en mi vida me lancé a pedido de mis vecinos. Bueno, soy una política activa con cargo político. Y no se imagina lo útil que me es, profesor. Y así como usted dice, muchas veces nos enfocamos solamente en nuestro país, lo que somos y cómo nos manejamos. Pero yo conozco un poquito del mundo y siempre quiero copiar de otros pueblos las cosas positivas. No le digo las cosas negativas, claro, muy bien. Y en ese estatus, siempre hay que copiar lo bueno, profesor. No hay que quedarse en uno nomás. El mundo es ancho. Y así como nosotros tenemos cosas malas también en la diversidad, hay cosas malas. Así que lo único que quiero concretar es de que yo le voy a contratar si es que sea profesor. Voy a hablar con usted porque
me doy cuenta de que los conocimientos que estoy adquiriendo me van a ser muy útiles. Desde ya adelantadamente, profesor, le digo que le felicito por este camino de educación que ha elegido. Muchas gracias, profesor. Gracias a vos, Paula, muy amable por tus palabras. Eh, les decimos, es muy valioso todo lo que nos dicen. No estamos buscando nosotros de ninguna manera elogios ni nada por el estilo. El feedback que nos están dando a nosotros también nos sirve demasiado. Y siempre y cuando todos sienten que están aprendiendo, nosotros lo que queremos es saber cómo se sienten, si se sienten bien, si se sienten cómodos, si están aprendiendo cosas nuevas, si están entendiendo cosas que quizás antes no entendían. Eso para nosotros es súper valioso. No queremos nosotros repetir lo que dice un PowerPoint, repetir lo que dice un PDF. Queremos ser lo más prácticos y específicos posible. Y bueno, y que nosotros nos dediquemos también a esto hace más de 10 años también. Nosotros fuimos ajustando un poco nuestros materiales de acuerdo a la receptividad de las personas con quienes compartimos esta clase de espacios. Así que vamos a seguir nosotros creciendo y les agradecemos por sus palabras. Susi, ¿tiene una última cosa para decir? Ay, gracias, profesor, porque ya sé que dijo que era la última Paula que hablaba. No, con referente a mi comentario, ¿verdad? De que yo justamente le había dicho para tener ejemplos de Paraguay, resulta que sí, vamos a crear una campaña política, tenemos que ajustarnos, ¿verdad? También a la cultura que hay acá en el país, la recepción que puede tener, ¿verdad? Entonces yo entiendo que está bien de repente fijarse en países extranjeros o copiar o opinar sobre eso, pero también casi siempre cuando hay este tipo de charla hacen lo mismo. Por eso nada más era mi comentario de ahondar un poco más acá para ver, porque yo creo que es difícil entender a veces la cultura o la reacción que puede tener gente aquí, ¿verdad? Perfecto. Así es, Susi, así es. Por eso tenemos un grado de materiales paraguayos también. Así que cuenten con eso. No, Así también no se va a salvar Paraguay. no Profe se va a Rocío. salvar. Una última cosita. El módulo es marketing político. Obviamente, para iniciar el módulo no podemos iniciar directamente haciendo un análisis de campañas electorales ni de comunicación de gobierno. Tenemos que hacer una introducción como cualquier clase normal. Por eso el día de hoy fue meramente una introducción. O sea, si hoy les gustó y hoy aprendieron, imagínense, dentro de un mes ustedes ya van a ser casi consultores y van a estar viendo realmente y analizando sus propias, ustedes van a estar haciendo sus propios análisis de las campañas que van a ir viendo. Excelente. Así mismo dice la profe Rocío. Bueno, les agradecemos a todos por su participación. Vamos a seguir en contacto. ¿Perdón? Ahí te tuve que silenciar, Susi. Vamos a seguir en contacto. Mañana tenemos una nueva clase. Nos vamos a encontrar todos los jueves y viernes con este módulo de marketing político. Y bueno, vamos a hacer este como un espacio bastante dinámico. No va a ser solamente de escucharnos a nosotros. Eh, se vienen cosas más participativas. Así que gracias a todos por su tiempo. Nos vemos mañana, a esta misma hora, en este mismo lugar. Hasta mañana y muchas gracias. Sean felices. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta Gracias. mañana. Pasen Gracias, bien. profe, hasta luego. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana, profe, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, profe. Pórtense bien. Gracias, profe. Adiós. Mm.